Buenos días, soy la profesora Asian. Conmigo van a estar cursando la materia Cálculo Financiero y hoy vamos a tener una pequeña clase de introducción a la materia. Entonces, para arrancar esta explicación, lo primero que vamos a hacer es explicar de qué se ocupa el cálculo financiero. Ustedes saben que en el mercado hay personas que no tienen dinero, ¿no? Que les hace falta liquidez, y hay otras personas que en general son entidades financieras que tienen mucha liquidez y les sobra dinero. Entonces, aquellas personas que no tienen dinero piden prestado y el que tiene dinero lo presta. Y por lo tanto va a haber alguien que cobra y otro que paga. Entonces así surgen lo que llamamos operaciones financieras. La operación financiera la podemos definir como toda acción que produce por el transcurso del tiempo una variación cuantitativa del capital. Por ejemplo, un depósito. Entonces yo hoy realizo un depósito en una institución financiera, por ejemplo, deposito 1.000 pesos y dentro de un mes retiro esos 1.000 pesos que deposité en un principio más un plus. ¿Sí? Supónganse que son 100 pesos, entonces retiro 1.100 pesos, con lo cual mi cantidad varió. Hay una variación cuantitativa del capital. En todas las operaciones financieras existen estas dos partes que yo les hablaba en un principio, ¿no? Entonces, la persona que toma fondos o tomadora y la persona que coloca fondos o colocadora. Siempre las operaciones se pueden ver desde estos dos puntos de vista distintos, ¿no? Desde el punto de vista de la persona que toma fondos, que entonces en ese caso sería una operación de financiamiento, o desde el punto de vista de la persona que coloca fondos, y entonces ahí estaríamos hablando de una operación de inversión. Entonces, en base a esto podemos deducir que el cálculo financiero trata sobre operaciones financieras. Bien, entonces, en todas las operaciones financieras siempre vamos a tener presentes tres elementos, que serían el capital, el tiempo de la operación y la tasa de interés. Vamos a ver primero qué sería el capital. El capital es toda suma de dinero no consumida. Este capital puede estar valuado en distintos momentos del tiempo. Si el capital lo evaluamos en el momento cero, lo vamos a representar con la letra C sub 0 y vendría a ser el capital inicial, ¿sí? Y es el valor del capital al inicio de cierto intervalo de tiempo. Si el capital lo evaluamos en el momento n, que sería el vencimiento de la operación, lo vamos a representar con la letra C sub n. Y sería el capital final o monto, que vendría a ser el valor al final de dicho intervalo de tiempo. La diferencia entre estos dos capitales, es decir, entre el capital final y el capital inicial, es lo que llamamos interés o descuento. El interés, que lo vamos a representar con la letra I mayúscula, que va, entre paréntesis ponemos, va entre 0 y n, y el descuento, que lo representamos con la letra D mayúscula, y entre paréntesis ponemos entre los periodos que va, ¿no? Entre el momento 0 y el momento n. Este interés y este descuento es la suma de dinero pagada por el uso de capital tomado en una operación de financiamiento o la suma cobrada como retorno de una operación de inversión. El segundo elemento presente en todas las operaciones financieras sería el tiempo de la operación, que lo representamos con la letra N minúscula. El tiempo sería el número de periodos que dura esta operación. Entre cada periodo la diferencia de tiempo debe ser constante, ¿sí? Entonces surge el concepto de lo que llamamos periodo de capitalización, que es la diferencia entre esos dos momentos sucesivos. Entonces, por ejemplo, la capitalización puede ser mensual, entonces entre periodo y periodo habrá 30 días, también puede ser semestral, puede ser semanal, puede ser anual, etc. Y el último
de los elementos presentes en las operaciones financieras son las tasas. Que vamos a encontrar dos tipos de tasas. Por un lado vamos a tener la tasa de interés, que la representamos con la letra I minúscula, y sería lo que se paga o se cobra, según de qué lado del mostrador estemos, por unidad de capital y unidad de tiempo, en operaciones a plazo. Es decir, unidad de capital sería por cada peso y unidad de tiempo por cada periodo. Entonces acá estamos hablando de operaciones a plazo. En cambio, el otro tipo de tasa sería la de descuento, que la representamos con la letra D minúscula. Y sería lo que se paga o se cobra por unidad de capital y unidad de tiempo, pero por operaciones al contado. Entonces, cuando evaluamos un capital en un momento futuro, voy a trabajar con una tasa de interés. Y si del futuro voy hacia el presente, voy a trabajar en un principio con una tasa de descuento. Estos son todos temas, vamos a tener una unidad especial que vamos a estar hablando sobre el tema tasas. Acá estamos viendo un pantallazo, fíjense, o sea, ustedes tengan presente que esta es una clase introductoria. Después todos estos temas los vamos a ir desarrollando. Algo a tener en cuenta es esta sincronización que debe haber entre la tasa, que puede ser, acá yo puse I, pero tiene que ser también la D, o sea, puede ser sincronización entre I y D y el tiempo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que debemos tener presente que tanto el tiempo como la tasa tienen que ser homogéneos. Es decir, que el intervalo de tiempo al que se refiere el tanto de interés tiene que ser el mismo que el intervalo temporal, o sea, el intervalo de tiempo. Esto quiere decir, si se cumplen esas condiciones, quiere decir que las operaciones financieras son sincrónicas. Por ejemplo, si la tasa de interés es mensual, entonces el tiempo de colocación también tiene que ser mensual. Caso contrario, tendremos que adecuar la tasa de interés al intervalo de tiempo o viceversa. Por ejemplo, si me dan un plazo anual y la tasa es mensual, tengo que transformar el plazo en meses, o sea, N va a estar expresado en meses, serían en este caso 12 meses, o la tasa que es mensual la llevo al año, ¿sí? La transformo en una tasa anual. Entonces, en ese caso, ambos tienen que estar referidos a la misma frecuencia de tiempo. N e I tienen que estar expresados en la misma frecuencia de tiempo. Por ejemplo, las 2 en meses o por ejemplo las 2 en años. Algo que nos va a ayudar de ahora en adelante en toda la materia va a ser esto de armar el eje de tiempo. El eje de tiempo es prácticamente esto es un gráfico en donde tenemos una línea de tiempo en donde representamos arriba el tiempo y abajo los capitales. Entonces, por ejemplo, vamos a tener al inicio del eje el momento actual, hoy, y en el otro extremo tendríamos el vencimiento de la operación que nosotros vamos a llamar el momento N. Y por abajo vamos a tener los capitales valuados en cada momento correspondiente, o sea, el momento hoy, que sería el momento 0, entonces ahí correspondería la evaluación del capital inicial, que lo representamos con la letra C sub 0, y en el momento N correspondería la evaluación del capital final o monto, que lo representamos con la letra C sub N. Entonces, es importante que todas las operaciones financieras se expresen en esta escala de tiempos y capitales, que llamamos eje de tiempo, ya que este eje de tiempo nos permite analizar la evolución de un capital a través del tiempo. El eje de tiempo es necesario realizarlo porque ayuda a visualizar los valores que va tomando un capital o una sucesión de capitales en distintos momentos. Entonces, cuando tengamos un ejercicio, lo primero que vamos a hacer es colocar
estos capitales en el momento en que tengo disponibles para poder visualizar a ver qué capital se refiere cada situación, ¿no? Si es un capital al inicio, si es un capital al final, ¿sí? Entonces ayuda a visualizar, también ayuda a encontrar la solución de un problema determinado. A veces es muy difícil poder, por la simple lectura de una situación, resolverlo. Entonces el eje de tiempo muchas veces nos ayuda a encontrar la solución de ese problema. Y también ayuda a establecer la equivalencia financiera y plantear la ecuación del valor en un momento dado. Es decir, yo me puedo dar cuenta a través del eje de tiempo qué tipo de ecuación puedo llegar a necesitar, ¿sí? Una vez que coloco todos los capitales y todo los que tenemos bien en una situación dada. En este caso sería un ejercicio. Para la materia es este concepto del valor tiempo del dinero. Habíamos dicho que en las operaciones financieras siempre hay presente tres elementos: el capital, el tiempo y la tasa de interés. Bien, el tiempo siempre tiene valor. ¿Por qué? Vamos a armar este eje de tiempo. Si hoy contamos con un peso, ¿sí? Tenemos la oportunidad de colocarlo durante un año, al cabo de ese periodo tendremos este peso que colocamos en un principio más el interés ganado, más la tasa de interés, ¿sí? De la misma manera, un peso del futuro vale menos en el presente. Supongamos que tenemos un peso que recién lo vamos a cobrar dentro de un año, pero queremos disponer de dinero inmediatamente. Lo queremos cobrar hoy. Entonces, esa disponibilidad inmediata tendrá un precio que es el descuento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recibir hoy? Vamos a recibir solamente el valor actual de ese peso futuro, o sea, el peso menos el descuento. Bien, tenemos que tener presente esta diferencia que hay entre el interés y la tasa de interés, que se aplica a lo que sería el descuento y la tasa de descuento. Conceptualmente vimos que la tasa de interés representa el precio de la unidad de capital en la unidad de tiempo. En tal sentido representa el precio por alquilar un peso de capital. Para los cálculos matemáticos, la tasa de interés siempre es expresada en tanto por 1. ¿Sí? Es decir, para una tasa del 10%, y va a ser igual a 0,10. Entonces, la tasa de interés es un porcentaje, o sea, un valor relativo. El interés, entonces, representa el interés, ¿sí? En sí, el I mayúscula, representa un valor absoluto que resulta en multiplicar la tasa de interés por el capital. Entonces, para tener siempre presente, la I minúscula sería un valor relativo y la I mayúscula un valor absoluto. Estos mismos conceptos se aplican para cuando estamos hablando de tasas de descuento, ¿sí? Entonces, la tasa de descuento es el precio de la unidad de capital en la unidad de tiempo. Y entonces, la tasa de descuento, la D minúscula, sería un porcentaje, un valor relativo. En cambio, el descuento, la D mayúscula, es un valor absoluto que resulta de multiplicar la tasa D por el capital. Un concepto importantísimo que vamos a estar trabajando durante toda la materia va a ser el concepto de capitalización y actualización. Los capitales se pueden mover a través del tiempo en dos sentidos, ¿sí? O sea, explicándolo desde este eje de tiempo, donde vamos a representar en la parte de arriba los momentos. Entonces tendríamos un momento presente y un momento futuro. Sí, uno de los sentidos en que se puede mover este capital es desde un momento presente hacia un momento futuro. Entonces ahí lo que estamos hablando es de una operación de capitalización, es decir, que un capital inicial, C sub 0, lo transformo en un capital final.
Entonces ahí lo que estaríamos haciendo es capitalizando. El otro sentido en que se pueden mover los capitales es a la inversa. O sea, un capital que tengo disponible recién en un futuro, lo evalúo en un momento anterior a su disponibilidad, o sea, en el momento cero. Entonces acá lo que estamos haciendo es, este capital del futuro, que lo voy a llamar valor nominal, lo llevo hacia el momento presente, o sea, calculo su valor actual, ¿sí? Y entonces ahí estaríamos hablando de una operación de actualización, estaríamos actualizando. Algo que tenemos que tener presente es que estos dos capitales, C sub 0 y BA, son los dos capitales expresados o valuados en el momento 0. Y estos dos capitales son capitales valuados en el momento N. Es decir, que es lo mismo, son lo mismo, ¿sí? Estos son capitales presentes y estos son capitales futuros. Lo llamamos de distintas maneras para diferenciar lo que sería una operación de capitalización y una operación de actualización, más que nada para cuando empecemos a ver el tema de las fórmulas, ¿sí? Para poder diferenciarlos, pero en realidad estos son capitales en el momento 0 y estos son capitales en el momento N. Vamos a ver un poquitito con más detalle el tema de capitalización y actualización. Entonces, cuando capitalizamos, lo que estamos haciendo es evaluar un capital en un momento posterior a su disponibilidad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a armar de vuelta este eje de tiempo. Tenemos disponible hoy un capital de 100 pesos, ¿sí? Entonces lo deposito durante un año, por ejemplo, a plazo fijo, y el banco me paga un 10% anual. Entonces, deposito 100 pesos y retiro 110 pesos. Entonces, esta diferencia de 10 pesos entre el capital al inicio y el capital final sería lo que llamamos interés, ¿no? Representa el interés ganado durante el tiempo que estuvo depositado el capital. Bien, entonces, cuando actualizamos, estamos evaluando un capital en un momento anterior a su disponibilidad, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que hoy necesito disponer de una suma de dinero con la que no cuento, ¿sí? Pero que tengo la certeza de que dentro de un año voy a contar con ese dinero. Por ejemplo, tengo a cobrar 100 pesos, ¿sí? En un futuro, sería el valor nominal. Pero la plata la necesito hoy. Entonces, ¿qué hago? Por esa disponibilidad inmediata o anticipada, lo que van a hacer es descontarme, supónganse que me cobran un descuento del 10%, entonces me van a restar 10 pesos. Con lo cual voy a recibir solamente 90 pesos, ¿sí? Entonces, esa diferencia de 10 pesos es lo que llamamos descuento, ¿sí? Y representa el precio que debo pagar por disponer del capital anticipadamente. Entonces, para resumir, la capitalización sería cuando evaluamos un capital en un momento posterior a su disponibilidad. O sea, por ejemplo, el depósito, ¿no? Yo tengo disponible hoy la plata y la voy a evaluar en un momento futuro, en un momento posterior a su disponibilidad. Y cuando hablamos de actualización, lo que hacemos es evaluar un capital en un momento anterior a su disponibilidad. Por ejemplo, descuento de documentos, por ejemplo, préstamo. Entonces, la plata la tendría recién disponible en un futuro. Y yo estoy evaluando ese capital en un momento presente, o sea, en un momento anterior a su disponibilidad. Para ir terminando con el tema, vamos a cerrar con esto que sería el régimen de interés simple y compuesto. Entonces, en el contexto de cálculo financiero, es posible hablar de estos dos tipos de régimen, ¿no? El simple y el compuesto. Entendemos por régimen simple aquel donde los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial de la operación. Esto hace que si el interés se calcula siempre sobre el mismo importe, el interés resulte ser una suma fija.
Cuando hablamos de régimen compuesto, nos vamos a referir al régimen en que existe capitalización de interés, es decir, los intereses se incorporan al capital y producen nuevos intereses. Entonces, como ese capital sobre el cual se calcula el interés cada vez es mayor, ese interés resulta ser una suma creciente. Entonces, tanto la capitalización como la actualización pueden realizarse bajo régimen simple o régimen compuesto. Bueno, bien, ahora sí, para terminar, vamos a ver el tema de las convenciones. ¿Cómo vamos a trabajar durante este trimestre? Cuando estemos hablando de periodos, vamos a hablar que todos los meses van a tener 30 días, o sea, ya sea enero, ya sea febrero, que tiene 28 o 29, o marzo, que también, igual que enero, tiene 31, bueno, todos los meses van a tener 30 días, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de año, vamos a poder diferenciar dos tipos de años. Puede ser año civil, que sería el año de 365 días, o puede ser año comercial, que es el año de 360. ¿Qué pasa? El año de 360, o sea, el año comercial, es mucho más simple para trabajar en un ejercicio porque se me simplifican mucho los cálculos. Pues estamos hablando de un periodo, o sea, la operación dura un año y los periodos son mensuales, tenemos en un año 12 periodos exactos, porque 360 dividido 30 me da 12. En cambio, si hablamos de año civil, 365 dividido 30 no me da 12, me da 12, algo. Entonces, en cuanto a cálculos, es mucho más fácil usar el año comercial, pero en Argentina, el sistema financiero trabaja con año civil, con año de 365 días. Entonces, nosotros vamos a tener que aprender a trabajar con año civil. Entonces, en los ejercicios vamos a trabajar con el supuesto de que siempre es año civil, salvo que expresamente me diga el ejercicio que se trabaja con año comercial. Voy a hacer esta aclaración. En la guía puede ser que alguno de los ejercicios no esté expresado, ¿no?, que es con año comercial, y las resoluciones que yo les envíe sí esté trabajado con año comercial. Bueno, en ese caso yo se los voy a remarcar en la resolución, pero si estamos hablando de un parcial, tiene que ser resuelto con año civil, salvo que me lo diga expresamente, que se trabaja con año comercial. ¿Sí? O sea, vamos a trabajar con estos supuestos. Bueno, esta clase fue una clase introductoria, una introducción a la materia. Ya a partir de la clase siguiente vamos a adentrarnos ya en cada uno de los temas. Ustedes van a poder encontrar en la parte de no me acuerdo en qué parte del campus, pero bueno, tienen el cronograma de la materia y ahí pueden ver clase por clase qué temas vamos a ir viendo. En la clase que viene vamos a arrancar con interés simple y después vamos a ver descuento simple. Y así vamos a empezar viendo clases teóricas mechadas con clases prácticas. Bueno, entonces acá tienen un primer pantallazo de lo que es la materia y ya iremos desarrollando tema por tema. Que tengan un buen día.